Muchas gracias, Perla. La copa. Por la presentación a esta jornada de debate que todos los científicos, todos los que nos dedicamos a la investigación de una manera general, y ahí hago la precisión que se sobreentiende, pero la hago explícitamente, de que estamos hablando no solamente de ciencia y tecnología, sino también de toda un gran área de ciencias sociales y humanidades que se desarrolla, que tiene un impacto social enorme, o debería tenerlo, y sobre todo en una sociedad en la cual el conocimiento avanza a una velocidad tan grande. Pues estamos hablando de lo que es un sistema que genera conocimiento que todos estamos de acuerdo que debería ser básico para construir la sociedad de bienestar que todos queremos, ¿no? Para que nuestros ciudadanos vivan cada vez lo mejor posible, y en una sociedad en la cual lo que es la generación de ese conocimiento, donde hay un tejido científico en nuestro país potente, sea por fin transferida a lo que significa el bienestar de nuestros ciudadanos. O sea, este es el objetivo fundamental de los que nos dedicamos a investigación, educación superior, que todos son caras de la misma moneda. Es cierto lo que decía la presidenta de COSCE, a la cual quiero agradecer muchísimo la organización de estas jornadas y, por supuesto, a todos ustedes su presencia, muy particularmente a los representantes de los partidos políticos. O sea, está claro de que es una idea que todos tenemos, pero que luego concretarla nos cuesta muchísimo trabajo, porque fundamentalmente todos sabemos que son apuestas a medio y largo plazo, y estas apuestas a medio y largo plazo en nuestro país pues parece que las olvida, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Porque la verdad que a principios de siglo, en el año 2000 aproximadamente, se estaba empezando a generar ya un sistema bastante bien sólido, y en el momento que llegó la crisis, cuando el resto de los países desarrollados apostaron fuertemente no solamente por mantener su inversión y su desarrollo científico, sino por aumentarlo, conocedores de que esto era una apuesta de futuro, sin embargo en nuestro país se produjo el efecto contrario, por lo cual llevamos unos años muy duros, y recuperarlo pues va a costar trabajo. Pero bueno, digamos, aunque lo que decía la presidenta es cierto, en el sentido de que existe un desencanto ahora mismo contra el cual luchamos, creedme que contra el cual luchamos, pero que vivimos día a día cuando entramos en nuestros pasillos de facultades o de centros de investigación. Realmente el ambiente que se respira en estos momentos no es el que se respiraba hace 10 o 12 o 15 años, ni mucho menos, ¿no? Entonces esto nos produce también una preocupación grande. Dicho esto, pues comenzamos. Yo estaba haciendo un poquito de tiempo para esperar si se nos unía el representante del PP, don Alberto Casero, pero quizás, si la presidenta me da el ok, pues comenzamos. Como muy bien ha introducido ella, pues en este caso está organizado con cinco preguntas que de alguna manera hacen un recorrido por lo que son gran parte de las preocupaciones de nuestro colectivo, ¿no? Y entonces, si les parece bien, yo voy a formularlas. Podemos empezar de izquierda a derecha con las intervenciones, si así os parece también adecuado. Y lo que sí ruego es que seamos bastante estrictos en el tiempo y las respuestas sean muy concretas, para luego también dar tiempo al debate. Yo no voy a ser tremendamente estricto en el control del tiempo, porque esto no tiene sentido, pero sí yo creo que no deberíamos a sobrepasar pues alrededor de los 8, máximo 10 minutos por cada uno de los representantes en las 5 preguntas, con lo cual en cada una de ellas deberíamos ser comprendidos. ¿De acuerdo? Dicho esto, pues empezamos, si les parece bien, por la primera. La primera, el contexto es el siguiente, o sea, la ciencia y el progreso científico deben ser considerados una cuestión de Estado por su gran impacto. Yo creo que eso casi todos estamos de acuerdo, ¿no? Las políticas económicas y sociales orientadas al bienestar de los ciudadanos, lo que comentaba en la introducción. Y asumiendo, por tanto, que su partido va a adherirse rápidamente a un acuerdo de Estado que sitúe la ciencia en el centro de las políticas públicas, teniendo en cuenta esta visión, la pregunta concreta es: ¿qué tipo de aportaciones concretas realizarán
a tal acuerdo y qué actuaciones contemplan para que la aplicación de las leyes administrativas y fiscales reconozcan la singularidad de las actividades de I+D e innovación y eliminen la burocratización a la que están sometidas. Como bien saben los representantes que están aquí sentados, que son bien buenos conocedores del sistema de ciencia y tecnología de nuestro país, realmente la carga administrativa y burocrática ahora mismo es enorme, y luego también las singularidades del sistema hacen que haya que verlo con una perspectiva muy concreta, y algunas de las medidas últimas pues están asfixiando un poquito al sistema. Entonces, la pregunta es ¿qué medidas estarían dispuestos a implementar? En primer lugar, Noelia, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Si me permiten, muy brevemente, muchísimas gracias a la organización, y concuerdo completamente en todo lo que se ha dicho. Me gustaría decir que este es mi primer debate como político, y hace 4 meses yo realmente estaba donde están ustedes. Me encontraba haciendo mi tercer postdoc, después de haber hecho una estancia postdoctoral en el extranjero, y pues ver la situación como está la ciencia, que es verdad que todo el mundo estamos de acuerdo en que es muy importante para la economía, para el progreso de un país a largo plazo, pero luego cuesta concretar, y eso es algo que llevamos los 40 años de democracia viendo que es imposible, que al final no se cristaliza nada en concreto. Pues es un poco lo que me hizo también dar el paso a la política, porque realmente es desde ahí, desde donde también se pueden conseguir las cosas, siempre, por supuesto, con el consenso y con el acuerdo de todos los agentes implicados. Como representante de Ciudadanos, pues estamos, por ejemplo, firmamos el manifiesto de la Marcha por la Ciencia del pasado 19 de octubre, básicamente porque los puntos que se reclamaban nosotros los llevamos en programa, y más en concreto en la Comunidad de Madrid, que es donde yo soy diputada regional, también están en el pacto del Gobierno que tenemos junto con el PP. Reconocemos que las singularidades de la ciencia son completamente urgentes y necesitamos herramientas administrativas y soluciones laborales que son muy singulares y muy particulares en el ámbito científico. Entonces, cuando se hacen leyes, no se piensa la singularidad de la ciencia, es algo como que está aparte, y al final pues lo que haces es poner ruedas, poner palos en las ruedas. Nosotros en el Congreso presentamos una proposición de ley antes de que se presentase finalmente el Real Decreto de febrero del 2019 por el Gobierno. Nosotros presentamos una proposición de ley que también contenía medidas urgentes para mejorar la competitividad del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, y que proponía medidas en la misma línea que finalmente el Real Decreto 3/2019 contenía, pero por nuestro punto de vista eran más ambiciosas. De hecho, si tienen curiosidad, es un documento público que está en el boletín oficial de las Cortes Generales, 122/000300, por si quieren mirar cuál era nuestra proposición de ley y las medidas que contenía. En la misma medida también presentamos, esto fue presentado en noviembre del 2018, y también presentamos en octubre del 2018 la ley del mecenazgo para favorecer la filantropía hacia actividades de I+D+I, en investigación y también en cultura y en deporte, para también potenciar la implicación de personas, tanto físicas como jurídicas, al sistema científico español. Pero por finalización de la legislatura tampoco pudo sacarse a debate. Entonces, estas medidas que ya han sido propuestas son las mismas que seguiremos teniendo la misma línea. También me parece completamente imprescindible un pacto donde todos los grupos políticos estemos de acuerdo si queremos que sea algo que dure, que sea estable y que genere consenso, porque la ciencia realmente es algo que es a muy largo plazo y no puede estar sometido a variaciones, como está actualmente, a variaciones según el partido que en ese momento esté gobernando. La ciencia es algo que pues, implica a todo el mundo, la investigación, y de verdad tenemos que ponernos todos de acuerdo, aunque sean los puntos más generales y más claves, como son la reducción de la burocratización y todo lo que conlleva una estabilización del personal, que es realmente, yo creo, lo más urgente, junto con, por supuesto, ir incrementando la financiación que se deriva. Muy bien, muchas gracias. Juan José Moreno.
Me uno también a los agradecimientos por la invitación. Todos los científicos somos completamente conscientes y hemos sufrido en nuestras carnes, y yo creo que es la ventaja de que estamos sentados 3 científicos, 4 evidentemente, quiero decir, representando los partidos, 3 científicos en la mesa. Somos conscientes de esa desazón y de ese desasosiego que ha invadido la ciencia de investigación y el mundo universitario también en estos últimos años. Y a eso ha contribuido muchas cosas, la falta de financiación, pero centrándonos en esta pregunta primera, todo lo que ha supuesto el aumento exponencial de la burocratización que hemos sufrido en los últimos años. Todo esto ha mermado capacidades, ha aportado fortaleza, se ha hecho, y esto es conocido por todos, que los científicos le dediquen mucho tiempo en vez de hacer la ciencia de calidad que estos científicos sabemos hacer en este país, como se ha demostrado. Bueno, yo creo que ya se ha mencionado el decreto de ley de medidas urgentes para la ciencia de febrero de este año. Eso ha sido un primer paso importante. Hay ya varios cambios normativos imprescindibles que se han hecho: eliminar la intervención previa en los OPI, permitir las contrataciones tan definidas, agilizar la compra de material y algunas medidas de igualdad para las científicas. ¿Esto es todo lo que hace falta? Por supuesto que no. Hace falta muchísimas más cosas y esto está claro, ¿no? Sí que me parece que la propia creación de un ministerio específico, esto ayuda, porque ayuda mucho tener una voz directa en el Consejo de Ministros que canalicen el reconocimiento de la singularidad de la ciencia, todas las propuestas que se quieran llegar ahí. Pero es verdad que es el momento de poder profundizar en estas medidas, desarrollarlas completamente, desarrollando las vías, los reglamentos, los decretos, las normas que hagan falta en su momento, y hay algunas imprescindibles, pues a toda la contratación definida, sujeta a financiación, el nuevo modelo de los OPIs, sin intervención previa y con gestión centralizada, hay que desarrollarlo en concreto. También hay muchas medidas necesarias: la mejora de la gestión del IVA, que CSIC ya la tiene, pero le falta, y a algunos otros centros, pero le falta a otros. La simplificación y apertura del pago de las contribuciones a proyectos internacionales, esto ha sido una cruz durante estos años. Esto además nos ha hecho perder un montón de prestigio e internacionalización de nuestros centros y universidades, investigadores. La necesidad de incidir en que se publique al comienzo de año el calendario de convocatorias. Este año se ha hecho, un pelín más tarde de lo que se debería hacer, pero por lo menos se ha hecho en el primer trimestre del año. Esperamos que se vuelva a la costumbre de que en el primer mes se publiquen las convocatorias. Si fueran del mes anterior, perfecto, pero bueno, depende de cuándo se aprueben los presupuestos. Y todo esto facilitaría la vida a los investigadores, a las empresas. También hay que realizar los cambios normativos. No voy a insistir en esto porque creo que hay otra pregunta al respecto, para que el CSIC y la Agencia Estatal de Investigación sigan manteniendo la ventaja de ser agencia y ampliarlas todas estas ventajas, con la idea de llegar a este modelo de pluralidad en la planificación de sus fondos. Es verdad también que yo creo que hay que insistir a universidades, centros de investigación, en que hay que trabajar mucho para que la sociedad sea consciente de todas las cosas que hacemos en la difusión, la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad. Esto es una cosa que me da culpa como científico, si queréis, pero creo que podemos hacer colectivo, que tenemos que trabajar mucho en ello, porque cuando la sociedad perciba todos esos avances será más proclive a aceptar que la singularidad de la ciencia merece excepciones en una serie de cosas. Insisto, esta idea del ministerio propio va a ayudar. Es necesario persistir en esta singularidad, que llegue a nuestras normas, a las costumbres y al uso de la administración, que está acostumbrada a otras cosas. Yo creo que ya he comentado con otras personas que hay aquí, que estuve en las primeras fases del desarrollo de la ley de la ciencia y la técnica de la innovación. En el texto insistíamos en que la ciencia fuera excepcionada de 3 leyes: de la ley de subvenciones, de la ley de contratos del Estado y de la ley de incompatibilidades. Bueno, cuando la ley entró en el Congreso, esas cosas desaparecieron. El argumento jurídico, que lo puedo entender, es: no, mire usted, la forma jurídica adecuada es que cuando lleguen esas leyes se excepcionen a la ciencia, no que la ley de la ciencia incluye esas excepciones. La realidad es que luego, cuando ha llegado la ley de contratos del Estado, no han excepcionado a la ciencia. Yo creo que hay que trabajar más para que cuando se trabaja en el Congreso, en todos los elementos de la Administración, tengan esa luz que le diga: la ciencia es importante, hay que ver cómo afecta esto a la ciencia. Y por eso yo creo que es muy pertinente, creemos que es muy pertinente, y hacemos nuestra esta propuesta que la Corte ha mantenido muchas veces, de que haya un asesoramiento científico en el Congreso. Y además, yo creo que la presidenta actual, aunque sea en funciones, lo ha hecho suyo, ha
a insistir. Entiendo que no lo ha hecho suyo personalmente, sino que lo ha hecho como colectivo del Congreso, con lo cual yo creo que ahí esa creación de una oficina de ciencia en el Parlamento para los asesoramientos científicos va a ser muy bueno, porque no solo va a asesorar en las leyes, sino que también va a asesorar en la sensibilidad con respecto a la ley. Y como hay más temas, pues, sí, se podrían incluir más cosas, pero podemos dejarlo. Por favor, Gemma, cuando quieras. Pues también me uno a los agradecimientos. Muchísimas gracias por organizar este debate y también a todos vosotros por estar hoy aquí y también a los representantes del resto de partidos políticos, porque la verdad es una alegría poder estar con todos ellos y también debatiendo sobre la I+D+I. Lo primero de todo, que en esta primera pregunta, efectivamente, para nosotras la I+D+I es una cuestión de Estado. En Unidas Podemos tenemos muy interiorizado que no es un gasto, es una inversión de futuro, una inversión de progreso, y creemos precisamente por eso que en tiempos de desaceleración económica lo que hay que hacer es invertir y no recortar, que lo que se hizo en la anterior crisis fue recortar y no invertir. En el debate anterior fuimos el único partido político que explicó cómo llegar a ese 2% del PIB a final de legislatura, entonces tampoco voy a entrar mucho más en detalle, sabiendo que partimos de un 1,2% del PIB hasta llegar hasta el 2%, de los 14.000 millones necesitamos incrementar en otros 10.000 millones más. Y entonces, pues ya estuvimos hablando de, en nuestro caso, para estimular la inversión privada, que íbamos a crear una entidad pública que está en nuestro programa, en la medida 78 y el 82, de un banco de inversión para la transición tecnológica y económica. También en cuanto a la inversión pública, dijimos que era muy importante no solamente incrementar el presupuesto para el I+D+I, sino que también es necesario que se ejecute todo lo que se presupuesta y, sobre todo, incrementar las partidas de los capítulos 1 al 7. Creemos que lo que hay que hacer y lo que nos está demandando la sociedad y la comunidad científica es invertir y no recortar. En cuanto a lo que decíais en esa misma pregunta de qué actuaciones harán reconocer las actividades de la singularidad de estas actividades, pues bueno, nos hemos fijado mucho en todos los informes que ha hecho la COSTE, también el informe de la SOMA y en una reunión que hubo en el CSIC en enero de este mismo año. El informe de la SOMA al que hago referencia es de marzo del 2018 y la verdad es que ya decía una serie de acciones necesarias para salvaguardar la competitividad de la ciencia. En cuanto, que algunas de ellas se mejoraron efectivamente con el Real Decreto de medidas urgentes. Pero lo más importante es que en la reunión que se hizo en el CSIC en enero del 2019 con directores de Iker Vázquez, el director general de Investigación y Universidades del INDEA, también con María Blasco, directora del CNIO, y con distintos representantes de diferentes instituciones, lo que se concluyó en esa reunión es que lo que era necesario es hacer una nueva ley de la ciencia. ¿De acuerdo? En este caso, en Unidas Podemos nos comprometemos a promover una ley de la ciencia que aborde de forma integral todos los problemas que hay con respecto a la burocratización y todas las leyes. En concreto, pues tenemos la de contratos, la de subvenciones, la general presupuestaria. Y también nos comprometemos a exigir un compromiso al resto de partidos políticos en configurar lo siguiente: un porcentaje de crecimiento anual de la inversión estatal, tanto de la pública, y por otro lado, al menos dar un porcentaje esperado de la inversión empresarial, porque con esto se configurará la estrategia estatal del 2021 al 27. Y simplemente deciros que la sociedad y la comunidad científica nos está reclamando que estemos a la altura y que en este caso lo que debemos hacer los partidos políticos es ser innovadores y invertir. Es decir, en vez de recortar, invertir. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a pedir muchísimas gracias por la conversación. Entiendo que esta, que es la primera, también era una exposición un poquito más amplia, ¿no?, de una visión general. Yo voy a pediros que seáis las respuestas bastante más concretas, fundamentalmente porque llevamos
14 minutos cuando deberíamos llevar 6, o sea que estamos bastante por encima de lo que se espera, pero entiendo que es complicado, pero si se puede os pediría este esfuerzo en dar respuestas muy concretas. Con respecto a la segunda pregunta, el mundo de la ciencia lleva años reclamando un fondo estable de inversión para la investigación en ciencia y tecnología e innovación que haga posible una planificación a medio y largo plazo de la inversión en I+D+I, con una capacidad de gestión que asegure su ejecución. Esto ha salido ya en las intervenciones de vosotros, ¿no? ¿Qué iniciativas va a aportar su grupo? Y simplemente con enumerarlas sería suficiente para con esta idea de concretar lo máximo posible, que activen la puesta en marcha de los mecanismos legales necesarios para evolucionar de un modelo de financiación flexible y a largo plazo que se acerca a la media europea, con 1% del PIB, capaz de asegurar la continuidad de la actividad científica al margen de los ciclos políticos y económicos. Yo creo que esto es una demanda tradicional del sistema de ciencia y tecnología de nuestro país. ¿Y qué medidas proponen sus partidos? ¿No? Bueno, pues con respecto a esta pregunta, yo diría que más que centrarnos en medidas muy concretas y muy detalladas, lo que se hace primordial es primero conseguir un pacto entre todos los grupos con los puntos generales en los que todos coincidamos. Y yo creo que, la verdad, que aunque ideológicamente somos muy diferentes todos los partidos, creo que sí que hay cosas en las que coincidimos todos. Estoy completamente de acuerdo con la señora Heras Juaristi, que no es un gasto, que es una inversión, y con el señor Moreno, en que era necesario diferenciar un ministerio propio de Ciencia, Universidades e Innovación. Por eso también en la Comunidad de Madrid nos hemos alineado con esta estructura, creando la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, para que podamos ir todos un poco en la misma dirección. Así que yo creo que lo fundamental es tener todos muy claro cuáles son las particularidades de la ciencia, porque a la hora de hacer leyes, cualquier tipo de leyes, contratación, subvenciones, laborales, es una singularidad tan específica que al final no sirve de nada. Entonces, yo creo que dar líneas muy concretas no serviría tampoco de nada si al final se van a hacer leyes que no incluyan para nada singularidad científica y que vayan completamente en desacuerdo. Así que yo creo que ese sería el primer punto. Creo que también para Ciudadanos es muy importante involucrar al sector productivo, al sector privado, a las compañías privadas a alinearse, a establecer sinergias, a potenciar la filantropía. Creo que de esa forma también, como digamos que como efecto secundario, se obtendría una visibilización de la ciencia, porque en realidad en nuestras, y ya un poco de autocrítica, ya más como científica que como política becaria que soy, es que la ciencia es muy bonita y todo el mundo sabe la importancia, pero al final no moviliza. Y si no moviliza, al final no hay presión social. Y creo que entre todos, entre políticos, por supuesto, nuestra responsabilidad, pero también de la comunidad científica, el intentar interesar, intentar importar, porque si no, la verdad que luego tendrá poco reflejo tanto en el Congreso Nacional como en los autonómicos. Y yo creo que básicamente esto es lo que... Perfecto, muchísimas gracias. Juan José. Bueno, bien sabemos que para abordar la crisis, Alemania incrementó sus fondos en un 40%, el Reino Unido en casi en un 30%, Francia en un 2%, España lo redujo en un 25%, más de un 25%. Esto es lo que sabemos. Y tengo que decirle, me toca que en la legislatura socialista se incrementó en un 208%. La inversión por I+D por habitante en España es de 302 euros. Eso es la mitad de la media europea y ya no hablemos de Alemania, que tiene más de 1.200. Esto está nos coloca a España en estos momentos en el puesto 17. Hemos sufrido demasiado bandazos, unos recortes muy duros, mucha burocracia, hemos hablado, pérdida de personal. Mis estimaciones hablan de que probablemente se nos hayan ido la mitad de los científicos jóvenes sin ningún problema de aquí, y todo el desprestigio internacional que ha venido por nuestros incumplimientos con los programas para investigadores de otros países que hemos tenido. La única manera de dar estabilidad es con ese reclamado muchas veces pacto de Estado por la ciencia, que es la única manera de evitar esta montaña rusa que además supone derroches de capital humano y del propio capital económico desperdiciado. Nosotros además estamos dispuestos a liderarlo, a impulsarlo completamente. Pero claro,
como bien le gusta decir a Ángel Gabilondo, las convicciones a los presupuestos. Entonces, vamos a ver si concretamos qué significa esto, porque todo el mundo dice, sí, el 2% del PIB. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues yo creo que una referencia adecuada es fijar qué porcentaje del presupuesto total nacional está dedicado a la I+D. Y yo creo que hay que recuperar algo que hemos tenido en 2007 y 2010, que es por lo menos el 2,5% de los presupuestos generales del Estado dedicado a la I+D civil. En 2008 estaba en el 1,8%. Nos va a costar llegar a este 2,5%, pero yo creemos que se puede hacer en una legislatura. Ayer en otro debate, básicamente lo que nos venía a decir, hombre, un 2,5% es mucho, un 2%, bueno, pues si por lo menos hay alguien dispuesto a hablar de un 2%, a lo mejor nos podemos sentar en una mesa y ver qué se puede hacer. Claro que hay que incentivar todo lo que supone la colaboración público-privada, y es que además este país tiene magníficos ejemplos de cómo eso ha influido en la sociedad. No sé, recordemos que aspectos como la agricultura en invernadero, las energías renovables o el DNI electrónico proceden de proyectos de investigación, proceden de proyectos CENIR, del Planeo, del Plan Avanza, todos ellos proceden ahí. A mí, cuando se plantean cosas del programa electoral, siempre digo, no solo hay que mirar las cosas que dice de la ciencia, sino toda la cantidad de elementos del programa electoral donde las referencias a la I+D, a sus potencialidades, a su credibilidad, van a influir en el resto de decisiones que se tomen de la Administración. Y yo leo que se quieren hacer una estrategia española de inteligencia artificial, un pacto de Estado de la cultura, un plan estratégico de la cultura, un pacto contra la pobreza infantil, un pacto con la industria, una estrategia para convertir la pobreza energética, podría decir muchas más. Y yo veo que ahí la ciencia tiene una misión fundamental. Y esto yo creo que es el tipo de cosas que necesitemos, porque eso dará la necesaria confianza que el futuro de este país necesita poner en su sistema de ciencia y tecnología. Muchísimas gracias, Gemma. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a ser bastante concisa y en esta pregunta va a ser muy rápida. Sí, nos comprometemos a ese fondo estable, creemos que es necesaria, que existan presupuestos plurianuales y una estabilidad. Que luego también, ¿qué medidas? Bueno, pues la que os he contado antes de la creación de este Banco de Inversión de Transición Tecnológica y Económica. Por otro lado, reforzaremos la Agencia Estatal de Investigación. Y como hay una pregunta sobre, la tercera pregunta va dedicada a este tema, no me voy a extender. Y luego, por otro lado, promoveremos que la rendición de cuentas sea ex post. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a lo que han dicho ambos compañeros, bueno, en la primera pregunta os hemos dicho cómo podría estar esas singularidades o solucionarse dentro de una nueva ley de la ciencia, y yo creo que es importante que pensemos que diferentes agentes y directores de instituciones en esa reunión de hace unos meses nos explicaron, también había representantes de otros partidos políticos, pero no son los que están en la mesa, nos explicaron cuáles eran bueno, pues los problemas existentes y cómo se podía solucionar. Creemos que la mejor manera es la que ellos han pensado, y es la de desarrollar una nueva ley de la ciencia. Y en cuanto a lo del 2% del PIB a final de legislatura, bueno, ya lo comentamos en el debate anterior, y en la primera pregunta ya he dicho cómo debería ser tanto el porcentaje de la privada y el impulso de la inversión pública. Muchísimas gracias. Vamos, por tanto, a la tercera pregunta, que efectivamente está centrada en la Agencia Estatal de Investigación, sobre la cual había unas esperanzas fundadas muy grandes, ¿no? Y la pregunta es: ¿qué propuesta va a formular su partido al respecto y qué modelo proponen para la agencia? Este modelo, además de garantizar la gestión independiente de fondos plurianuales, ¿cómo prevé administrar la información y datos generados en el ejercicio de la función de la agencia para mejorar su propia gestión, hacer un análisis y seguimiento de la actividad científica, implantar un sistema eficaz de evaluación y rendición de cuentas, capaz de contribuir al diseño y seguimiento de las políticas públicas? Es decir, ¿cómo ven a la agencia? María, por favor. Sí, pues la verdad que sí. En Ciudadanos sí que vimos la creación de la agencia como algo muy positivo,
Y para nosotros una agencia estatal de investigación tiene que ser un órgano con la mayor independencia posible. Su funcionamiento para nosotros y su evaluación, tanto como su gestión, debería ser lo más técnica posible, por competentes expertos independientes y menos politizado. Sin embargo, la realidad es que estamos sometidos a la realidad, que es la Ley 40/2015, en la que la agencia debería haberse adaptado antes del 2 de octubre de este año a las nuevas formas jurídicas que vienen en esta ley. Entonces, nosotros la verdad que desconocemos cómo está esta situación, porque creemos que es la propia agencia la que tendría que haber redactado su forma jurídica en alineación con su Ministerio de Asignación. La verdad que desconocemos cómo está la situación actual. De las diferentes opciones que se describen en esta ley 40/2015, en Ciudadanos pensamos que la forma, tal y como está ahora, aunque la verdad que nosotros pensamos que habría que reformarlo, pero tal y como está ahora, para nosotros donde mejor encajaría la agencia sería en una fundación, porque es de las opciones que hay en la ley la que le podría otorgar una mayor flexibilidad y una mayor independencia posible. Aunque la verdad que desde Ciudadanos sí que pensamos que la mejor agencia española de investigación posible debería ser un órgano completamente técnico, sin estar politizado. Muy bien, muchísimas gracias, Juan José. Yo, como muchos de ustedes, he visto cada llegada de un ministro nuevo y he oído decir: vamos a hacer la agencia. Lo he oído tantas veces que casi no nos lo creíamos cuando de verdad se hizo la agencia. Pero es verdad, y era muy importante tenerla, que ya en su momento ya vimos que era un desarrollo que no estaba muy bien orientado, que era muy a lo corto, muy pocos medios, demasiadas limitaciones, y no incluía la reivindicación principal de los investigadores, que es su capacidad de manejar programas y fondos plurianuales, ¿no? Que esto es lo que hemos pedido siempre. Llega el momento de dotar a la agencia de más capacidades. Para empezar, hacen falta más medios para la agencia, porque no se puede hacer con lo que tienen. Los frustrados presupuestos generales que se presentaron, pero no fueron aprobados por la Cámara, ya había 17 millones específicos para el funcionamiento de la agencia, aparte de los 85 millones más para proyectos de investigación. La agencia tiene que evolucionar, pero tiene que haber capacidad legislativa para poder hacerlo, por esta idea de poder utilizar su remanente anual para financiar convocatorias futuras. Pero esto no es inmediato y no es fácil, en particular porque para poder hacer eso es necesario modificar la ley de subvenciones, y esto es una cosa que obligatoriamente significa ir al Parlamento, pactarlo con los demás grupos y lograr una mayoría suficiente. Yo sí me gustaría escuchar, y especialmente si hubiera estado también el PP, de que esto es una realidad que se va a hacer. Es decir, que hay un compromiso de que se va a trabajar en la modificación de la ley de subvenciones para poder permitir hacer esto, porque si no, no vamos a poder seguir adelante. Y hay una parte, en la última parte de la pregunta, si me dejáis un segundito, con el tema del seguimiento, porque entiendo que también es importante con respecto al seguimiento de los planes. Y esto es otro de los casos, y hay demasiados, donde la ley de la ciencia no se ha desarrollado, porque la ley era muy estricta con respecto al seguimiento de los planes y el seguimiento de las estrategias. Pero es que estamos con el mismo sistema que se quedó hace 10 o 12 años. Icono no se ha tocado, es exactamente el mismo, y los sistemas no acaban de estar plenamente mejorados. Ahí es necesario unir todos los indicadores de gasto y todos los resultados de la convocatoria de todos los programas de planes, no solo de la agencia, y mejorar algunos aspectos. Por ejemplo, bastantes de los indicadores, una parte de ellos, siguen sin desagregar por género, que es algo imprescindible para poder hacer políticas. Me consta, y así me dicen, que el Ministerio estaba trabajando en ello y que primeros del año que viene va a empezar a haber modificaciones en el sistema de seguimiento que van a ser palpables. Muchísimas gracias, Emma. Bueno, pues nuestro modelo es el vuestro, porque de hecho, revisando todos los informes tanto de la COSCE como de otros colectivos, al final llevamos en la medida 82 justamente, textualmente, es que es lo mismo que habéis puesto en algunos informes, que es que será independiente y homologable a la institución europea, que es el RC.
En cuanto a la financiación, nosotros hablamos de presupuestos plurianuales, que es el fondo estable, ¿no? De medidas así muy cortos, voy a hacer lo mismo que el compañero y solamente os hablaré en cuanto a cómo prevemos administrar la información y los datos generados. Bueno, pues llevamos una medida que es la 87 y en la que estableceremos, además es un compromiso que ya llevamos en la anterior legislatura y es un compromiso con FJI del 4x4 de un portal de transparencia de la Agencia Estatal de Investigación, en la cual bueno, pues estarían todos estos datos también y un poquillo más allá. Pero además crearemos un observatorio para la transparencia y el acceso y gestión de las instituciones investigadoras y universitarias. Entonces, yo creo que con esas medidas es suficiente. Sí que es necesario que para poder adoptar un modelo de agencia estatal de investigación hay que modificar pues, la ley de subvenciones. También, aunque no se ha preguntado, pero sí que me gustaría hacer una mención, y es que efectivamente se ha acabado ya el plazo, pero no solamente en este caso también para el CSIC. Y no sabemos qué modelo se va a dar en el CSIC. Sí que sabemos que en el Consejo de Ministros se ha aprobado que con respecto al Museo del Prado pasa a ser de organismo autónomo a una entidad de derecho público. No sé si esa es la línea en la que estaba prevista el nuevo modelo para el CSIC, pero en cualquier caso, dentro de nuestra medida 82, decimos que no se puede, tenemos poca autonomía, pero dada la poca autonomía, al menos mantener esa autonomía e incluso mejorarla, pero nunca ir hacia atrás. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, que ya es la cuarta, y básicamente se centra en la estrategia estatal de investigación, que todo el colectivo investigador de nuestro país se reclama que sea una estrategia estable a largo plazo, orientada a potenciar la excelencia, atraer, retornar y retener y cuidar el talento. El talento es una palabra que se utiliza hoy muchísimo, entra a formar parte de nuestro vocabulario, pero las medidas contundentes pues realmente son necesarias. Y a maximizar el impacto social de la ciencia y la innovación. Ante la necesidad de establecer prioridades estratégicas del sistema, la pregunta es cómo prevén la participación de los partidos políticos, comunidades de investigadores y otros agentes y organizaciones directamente involucrados en la elaboración de la estrategia estatal de investigación. María, por favor. Sí. Pues evidentemente a mí particularmente este es uno de los puntos que me parece más importantes porque a la hora de hacer leyes y de establecer normativas es completamente imprescindible que todos los agentes, tanto de la sociedad como de las asociaciones científicas y de los propios profesionales, que son los que conocen cómo funciona absolutamente todo, estén en continuo contacto. Por eso también nos parece una gran idea el asesoramiento científico en el Parlamento, que ya se está llevando a cabo y que esperemos que pueda seguir avanzando, y que también esperemos que eso se pueda transponer a los parlamentos autonómicos. También creo que, un poco en línea a lo que decía antes, que también hacer un poco de autocrítica, porque al final necesitamos poder de atracción, poder de convocatoria. Entonces necesitamos que incluso dentro de los partidos políticos haya gente que conozca de las particularidades de la ciencia, que son realmente singulares. Entonces, para Ciudadanos, evidentemente, yo creo que este punto, el de encontrar que todos los agentes implicados estén siempre en la elaboración de cualquier estrategia, es fundamental para que sean estrategias duraderas y que tengan sentido. Así que... Perfecto, muy bien. Juan José. Es imposible planificar, gestionar y evaluar un sistema de ciencia y tecnología sin que los investigadores, sus asociaciones y los agentes sean actores clave.
estaría completamente predestinado al fracaso si se hiciera lo contrario. Pero es que, de hecho, tanto la Ley de la Ciencia como la Ley Orgánica de Universidades lo que diseña es unos sistemas que en muy buena medida son autogestionados, los diseñas y las leyes. Pero desgraciadamente este es otro olvido de los gobiernos del PP, que no reúnen, no confían y no potencian sus elementos de gobernanza que están en las leyes. Bien sabe Rafael que se ha dejado casi sin prerrogativas al Consejo de Universidades para dárselas a la ANICA o a la Administración o como mucho al diálogo con la CRUE, que no es lo mismo que el Consejo de Universidades, por todo el cariño que la CRUE se le tiene. Se ha vuelto por fin a convocar el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, que según la ley es el órgano de coordinación general de la investigación científica y tecnológica, pero es que no se reunía desde octubre de 2014. También se ha reunido el Consejo Asesor de la Ciencia, que también está en la ley y que no se reunía. Y se ha iniciado la creación del Comité de Ética en la Investigación, que era otro mandato de la Ley de la Ciencia y la Tecnología que estaba sin hacerse. La información que me transmite el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades es que llevan trabajando todo este año 2019 en los borradores de la estructura de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología e Innovación para el periodo 2021-2027 y que han trabajado en el debate con los ministerios involucrados, que son 11, y con las comunidades autónomas vía ese Consejo de Política Científica que he comentado. Una vez fijada esa estructura principal, para fijar sus contenidos principales, aunque haya algunas ideas, algunos borradores, es donde se necesita la intervención de las asociaciones científicas y que serán parte de la consulta pública, que por otra parte es completamente obligatoria ante una estrategia. Es decir, todavía queda un año para aprobarla y que esté lista para enero de 2021. Me consta que además se está trabajando en otros mecanismos para involucrar a la sociedad en su conjunto en la ciencia. Es decir, la información, las opiniones que dan las asociaciones científicas son, por supuesto, esenciales, pero también creo que hay que trasladar a la sociedad que sea partícipe de esa estrategia, porque será la forma de que la vea como suya y que la vea como una forma de resolver sus problemas sociales y de bienestar que tienen, y por eso creo que será importante darse paso e incluirlo en todo ello. Muy bien, muchísimas gracias, Gemma. Vale, pues nosotras para disminuir ese déficit ya llevamos dos medidas, una que es la 82, es que esa medida 82, que la estoy repitiendo mucho, tiene varios puntos muy importantes. Yo creo que es de las medidas más importantes que tenemos dentro del programa de políticas científicas, y la otra es la 136. De la medida 82, por un lado, teníamos o llevamos en el programa la creación de una red de comités estratégicos sectoriales, que también no solamente a nivel estatal, sino que eso intentar impulsarlo a las comunidades autónomas. Y por el otro lado, la medida 136 va en la línea precisamente de la Oficina de Asesoramiento de Ciencia y Tecnología, lo que nosotros habíamos llamado como una red de asesoría científica, ¿no? Creemos que debería coordinar y no solamente asesorar en temas de sectores estratégicos, sino también en modelos organizativos, en la configuración de leyes. Y evidentemente el ADN de Unidas Podemos es precisamente el de la participación. Creemos que todas las formas posibles de participación con la comunidad científica, pero también con la sociedad, son positivas y que pueden ayudar a mejorar la estrategia. En otras ocasiones se han creado mesas, aunque no han estado juntas, por ejemplo, para el desarrollo del EPIF, por un lado sindicatos y por otra parte colectivos. Sí que creemos que es fundamental que esas mesas, en este caso, para la estrategia española, de la etapa del 2021-27, esas mesas estén coordinadas y que tanto los agentes, pues todo el Consejo de Ciencia y Tecnología Español, todas las asociaciones que quieran aportar, la COSCE, la CRUE, todo. Y de hecho creemos que sería muy importante que se hiciera un monográfico en el Congreso de cómo en estos momentos, en qué punto está de la elaboración de la Estrategia Española de 2021-2027. La COSCE sacó un informe precisamente sobre la situación en la que se encuentra en estos momentos, ¿no? Con unos indicadores que no son todo lo deseables o buenos
quisiéramos. Entonces yo creo que entre todos los agentes podemos sumar y podemos llegar a una estrategia española muchísimo mejor para el sistema de ciencias español de ciencia y tecnología. Muchísimas gracias. Pasamos, por tanto, a la última pregunta, que está centrada un poquito más en las universidades. Y es el único crecimiento económico sostenido y sostenible que puede garantizarse de forma realista a medio y largo plazo, y por lo que la Unión Europea apuesta, se basa, como llevamos diciendo en toda la sesión, en la apuesta decidida por el conocimiento científico y la innovación, no cabe la menor duda. ¿Cuáles serán las primeras medidas que su grupo proponga para que, además de los centros y unidades de investigación, que han tenido, digamos, un desarrollo muy notable en los últimos años, las universidades puedan convertirse de una vez por todas en sujetos eficaces de la generación y transmisión de conocimiento y se incorporen como actores competentes de la innovación? Es decir, ¿qué medidas propondrían para que la universidad se refuerce y sea el centro de este ecosistema que tanto la sociedad reclama de conocimiento? Pues efectivamente la universidad es tan importante como que es la que forma a los futuros investigadores, y debería estar en las mejores posiciones. Evidentemente eso es difícil cuando el personal pues tiene que compartir la actividad entre docencia e investigación. Por eso, desde Ciudadanos, una de las propuestas que nosotros propondríamos sería incentivar con financiación adicional a aquellas universidades, o en su caso facultades o departamentos, que tengan mejores resultados y mejores indicadores. Pero en paralelo también, por supuesto, establecer un marco de financiación estable y plurianual, para que no, es decir, que todas tengan una financiación estable y plurianual, y aquellas que sean más eficientes en gestionar esos recursos, pues a su vez puedan tener también un incentivo económico. Por otro lado, por supuesto, el personal es quien lleva a cabo la formación, quien lleva a cabo la investigación, y se necesita mejorar las condiciones del personal docente investigador para fomentar para dotar de seguridad laboral y fomentar también su capacidad innovadora. Y nosotros creemos que también es importante favorecer su participación en empresas y en spin-offs, para que también así la creatividad y el ecosistema de universidad, centros de investigación y empresa pues no esté tan compartimentalizado, sino que sea realmente algo vivo y algo que se nutra los unos de los otros. También, por supuesto, favoreceríamos las dotaciones presupuestarias de los programas predoctorales Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, Beatriz Galindo, también los doctorados industriales y Torres Quevedo. Muy bien, muchísimas gracias. Juanjo. Bueno, yo creo que es evidente que la Universidad Española ha sido uno de los grandes damnificados por los recortes de la crisis. No la única, aquí todo el mundo puede levantar la mano, con razón además, pero sí que la universidad ha sufrido una pérdida de más de 4.000 millones, un 15% de media. Todo esto está por encima de las bajadas presupuestarias, casi 3.000 profesores, y como bien decía la Asociación de Universidades Europeas, es el segundo país de la OCDE que más ha recortado el gasto por estudiante. Se ha penalizado especialmente al profesorado. Hay más contratados, un 56%, que funcionarios, que son el 44%. Casi un 30% de asociados o visitantes, lo que presagia que hay mucha precariedad ahí por debajo. Hay muchas universidades que, por los problemas de financiación y las tasas de reproducción, no están cumpliendo la ley, no cumplen que el 51% sean funcionarios. En Madrid también hay unas cuantas. Es un profesorado envejecido, la media de edad, si atendemos a las cifras, está por encima de los 50 años, mientras en Holanda, Reino Unido, Alemania, pues está en torno a los 40. Y aún así, de todas maneras, fíjense que la universidad ha hecho una magnífica labor formativa, pues no hay más que ver el prestigio de los títulos españoles por nuestras fronteras, científica, porque se sigue manteniendo España la decía en el mundo, y 2/3 de las publicaciones son universitarias, y de transferencia. Por ejemplo, indicar que las patentes académicas españolas son muy similares al Reino Unido y son un poquito más bajas que las alemanas, pero muy en esa línea. La situación va recuperándose muy lentamente. Principalmente, esto también hay que decirlo, en aquellas comunidades con gobierno socialista. Cuando vemos el ranking de financiación por estudiante, a la cabeza está Castilla-La Mancha, Asturias, Cantabria y Aragón, y las peores por abajo son La Rioja, Murcia, Cataluña y Madrid. Yo creo que es imprescindible impulsar la actividad universitaria,
no solo revirtiendo recortes, por supuesto, que es algo imprescindible, sino también hay que recuperar la confianza en sus capacidades para actuar y mejorar y transformar el país. Siempre decimos que una sociedad será lo que sea su universidad, y esta España moderna, inclusiva, abierta y solidaria que queremos necesita un sistema universitario que sea muy potente, muy competitivo, que tenga recursos con transparencia y rendición de cuentas, claro, pero con recursos. Hay que continuar con la política de recuperación de personal docente e investigador a través de planes estratégicos de retornos. La situación del profesorado y la financiación van indisolublemente unidas, son dos caras de la misma moneda, y hablo de financiación, porque muchas veces se nos cuenta hay que cambiar el modelo de financiación. Bueno, perdone usted, primero hay que incrementar la financiación, y ahora si quieren hablamos del modelo, pero para empezar hay que incrementar la financiación. Esperamos que podamos disponer del reclamado Estatuto del Personal Docente y Investigador, que también es un mandato de la ley, cuya columna vertebral es establecer la carrera profesional del PDI con un modelo profesional predecible, transparente y ágil, basado en mérito y capacidad, donde todas las evaluaciones, la parte cuantitativa sea una ayuda a los comités, no sea una decisión definitiva. Me consta que desde el Ministerio se ha estado trabajando con varias mesas en todo esto y el grado de avance es bastante alto. También asumir y potenciar la importante tercera misión de las universidades, la transferencia, la responsabilidad social, el compromiso con el medio ambiente o la cultura. Yo creo que la reactivación y reformulación del sexenio de transferencia es un ejemplo de las medidas positivas que se pueden tomar. Recuperar también todos los esfuerzos que se hicieron, y se hicieron muchos, en recuperar la capacidad estratégica y de especialización de las universidades, como se realizó en el programa Campus de Excelencia Internacional. Sin financiación no hay planificación y no hay estrategia posible. Y todo esto creo que sería interesante hacerlo de nuevo en un gran acuerdo con el máximo consenso por la universidad, que garantice una financiación adecuada, recursos suficientes para perseverar en su modernización e internalización, simplificar todos los procedimientos, ampliar su capacidad de atraer, movilizar y retener talento y adaptarla a todas estas nuevas realidades y necesidades. Y yo creo que para eso es preciso actualizar la ley orgánica de universidades, y esto es un empeño que creo que hay que ponerse a ello en los próximos años. Muchísimas gracias, Gemma. Bueno, pues suscribo lo que ha dicho el compañero, salvo que en vez de actualizar la ley de universidades, nosotras proponemos en nuestra medida 232 una nueva ley de universidades. Algo recuperarás, actualizar, hacer nueva ley. Estamos de acuerdo. Porque evidentemente, y luego todas las medidas son parecidas a los OPIs, ¿no? En cuanto a intentar eliminar todas las singularidades que hacen que la investigación, tanto dentro de los OPIs de la universidad, hagan que al final se ralentice. Y no solamente eso, sino que también aparezcan casos como, o hace días, en la Universidad de Granada salió en las noticias que, que el IVA deducible desde 2014 era de 16 millones de euros. Entonces, tenemos que mejorar en la línea o bien de intentar que la investigación básica sea considerada una actividad económica que dentro de la coste. Y uno de los informes de la SOMA muchas veces se ha dicho, para intentar esa exención del 100%, o bien intentar de alguna manera una reducción para que efectivamente no estemos perdiendo esa cantidad que se podría estar utilizando en investigar. Muy bien, muchísimas gracias. Pues las contestaciones a las preguntas han finalizado y quiero agradeceros muy sinceramente lo precisos que habéis sido, porque estamos básicamente en tiempo. Bueno, nos ha faltado uno de los ponentes, pero bueno, estamos bastante en tiempo. pero ha estado muy bien. Muchísimas gracias. Vamos ahora a dedicar un pequeño periodo de tiempo a que se pregunten sobre estas preguntas o algunos matices de las mismas por parte de las asociaciones organizadores y sus invitados, a vosotros que estáis aquí, y luego pasaremos
haremos ya para todos los que habéis tenido la amabilidad de asistir a este acto también otro turno de intervenciones que será moderada posteriormente. Pero en principio empezamos con las preguntas de los organizadores. Si alguno quiere hacer alguna intervención, por favor. Sí. Mi nombre es Fernando Carballo, soy el presidente de la Federación de Asociaciones Participativas. Amablemente, gracias a COSTE, pues coorganizador de las personas. Yo tengo una pregunta muy concreta. Hace 7 meses estuve aquí, también tuve el honor de participar. Vuelvo a ir más o menos lo mismo, todos estamos de acuerdo. La pregunta es muy concreta. Si una vez que se está el gobierno, el partido, la coalición o lo que sea, si las mismas organizaciones llamamos a los partidos políticos para firmar un pacto por la ciencia en este país, ¿estarían ustedes dispuestos a firmarlo? Teniendo en cuenta que ese pacto va a ser el común denominador de lo que piensan todos los partidos, evidentemente, de lo que piensan los investigadores y de lo que piensa, en general, pienso la sociedad. La razón es muy sencilla. Sin eso, ¿de qué estamos hablando? Vamos a empezar en este caso por Gemma. Pues te comento, nosotras aceptamos todo, cada punto de esas 5 preguntas hemos dicho que nos comprometemos. Nosotras, Unidas Podemos, nos comprometemos a todos esos puntos. Anteriormente, el único partido, bueno, que luego al final el PSOE también, antes de que fuera bueno, pues las elecciones del 28 de abril, nosotros nos comprometimos ya con FJI en 4 puntos, lo que llamaban ellos el 4x4, que eran 4 medidas para 4 años de legislatura. Hace unas semanas nos comprometimos con los partidos aquí también presentes en una serie de medidas que están suscritas y podéis verlas. De hecho, yo las envié aquí también a la COSTE, a algún compañero, y suscribimos todo lo que se dice en ese manifiesto y todo lo que se ha dicho hoy aquí. Entonces, por nosotras no será. Juan José. Solo una respuesta, Bueno, saco la voz de dar clase en primero. Rotundamente sí. Ahora puedo añadir lo que quieras, pero quiero decir, la contestación es rotundamente sí. Es verdad también que creo que sería interesante que este pacto tuviera algún elemento de seguimiento para comprobar que todos estos elementos, todo lo que se incluya, se siga adelante en el tiempo, mecanismos para poder hacerlo así. Hombre, algunos de pacto, para bien o para mal, sabemos un poquito. Yo estaba en el equipo que negoció el pacto por la educación con Ángel Gabilondo. Ese pacto completamente acordado, perfilado y al que solo le faltó la firma. Bueno, pues esperemos que no sea una cosa como esa. Bueno, esperemos en el sentido de que lograr el pacto que sea una cosa como esa, pero que luego se firme y se cumpla. Muchas gracias, Noelia. Bueno, pues yo a la pregunta concreta del señor Carballo, sí. Han sido contestaciones muy contundentes y todo. Esperamos que sea así. ¿Alguna, por favor? Aprovechando la buena voluntad. Gracias. Aprovechando la buena voluntad de todos los representantes de los partidos que hoy han tenido a bien reunirse con nosotros, les voy a hacer propuestas, digamos, concretas, ¿sí? En la línea en las que lo ha hecho mi compañero antes. Todos han hablado de una nueva ley de universidades o una nueva ley de la ciencia. Si vamos hacia atrás, este país ha tenido una cada 6-7 años y todos estamos muy poco satisfechos con ellas porque, entre otras cosas, no hay seguimiento, no se ponen en marcha, no tenemos información de lo que funciona y lo que no funciona. ¿Estarían ustedes dispuestos a abandonar la idea de una nueva ley de universidades o una nueva ley de la ciencia y resolver puntualmente los problemas que los científicos tienen identificados y para los que tenemos solución? Repatriación de talento, gestión simplificada de proyectos y de centros de investigación, contribución de la empresa privada a la investigación. ¿Por qué?
Porque en una ley todos ustedes han hecho grandes propuestas de mejorar la relación entre sociedad y empresa, contribuir a que la ciencia sea importante. En ningún momento nos han dicho cómo van a llegar a cada uno de esos objetivos. Y en la ley nos quedamos al final en muchos principios generales que luego no se ponen en marcha. Las sociedades lo que pedimos es que resuelvan los problemas concretos que tenemos, que están identificados y que no precisan de una nueva ley ni de ciencia ni de universidades. ¿Estarían ustedes dispuestos a adoptar ese enfoque? Yo creo que la pregunta es muy oportuna y muy concreta. Empezamos, si quieres, ahora vamos a ir cambiando. Juanjo siempre en el medio. Sí. Yo creo que efectivamente hacen falta, evidentemente, medidas concretas, lógicamente, pero también si no se tiene un pacto que fundamente los acuerdos de todo el mundo, esto al final va a ir yendo y viniendo. Entonces, para Ciudadanos lo prioritario, evidentemente en paralelo, por supuesto, a arreglar los problemas enormes que hay de la alta burocratización, de la inexistencia de flexibilidad a la hora de contratar personal, que son problemas realmente muy prioritarios y que también iban en línea con la ley que presentamos y que van en línea también con el Real Decreto que después el Gobierno ha puesto en marcha en febrero. Pero creo que lo prioritario es ponernos todos de acuerdo en los puntos básicos, que en el punto de vista de Ciudadanos es que cada ley, o más que una ley de ciencia y una ley de universidades, por supuesto también, pero yo creo que va más allá. Yo creo que en cada ley en el que la Administración del Estado en ciencia tenga una implicación, se tiene siempre que ver la particularidad del mundo científico, porque si no va a ser siempre parches y parches y parches. Entonces, yo creo que evidentemente, por supuesto, hay que poner las medidas muy precisas, que yo creo que todos los partidos estamos intentando avanzar sobre eso, pero para mí y para Ciudadanos lo que es fundamental es primero un pacto, primero estar todos de acuerdo y a partir de esa base ir avanzando, porque si no es que va a ser un parche uno detrás de otro. Muy bien, Juan José. Muchas gracias, Clara. Yo no es que sea un fanático de las leyes y, por supuesto, el que piense que las leyes van a resolver todos los problemas está completamente equivocado. Esto es una realidad. Es verdad que las leyes mejoran cuando se cumplen, ¿no? Cuando lo que pone ahí se sigue, pues mejora mucho esta situación. Yo creo que las leyes que tenemos fueron leyes adecuadas en su momento. La ley de la ciencia, todas fueron leyes que salieron con mucho consenso. La ley de la ciencia era una demanda completa de las sociedades científicas y la Corte la estaba reclamando y así se llevó a cabo. La ley de universidades había que digamos, actualizar la LRU, no quedaba más remedio. Es verdad que la ley orgánica inicial se hizo sin consenso alguno, pero la modificación, con todas sus prisas, tuvo bastante más consenso. Y digamos, parte de la realidad actual es que hay una parte importante, como es la CRUE, demandando una nueva ley de universidades, porque hay muchos aspectos que hay que actualizar. Hay que tener en cuenta que, por definición, entiendo yo, una ley de la ciencia y una ley de universidades deben ser leyes muy dinámicas, porque estamos ante elementos que cambian mucho. Yo supongo que hay otras leyes que pueden ser más estables en el tiempo, porque no hay tanta actividad, pero la ciencia cambia mucho, debe de cambiar mucho, las universidades cambian mucho, deben de cambiar mucho. Yo lo que sí que abogo creo que es bueno que haya esta nueva planificación de las leyes, pero también abogo porque sean leyes mucho más cortas, mucho más flexibles, que no abunden tanto en reglamentar absolutamente todo, sino que den flexibilidad, que nos creamos, pues por ejemplo, la autonomía de universidades, la autonomía de los centros de investigación y que demos cabida para que las universidades crezcan en estrategias, crezcan en capacidades. Yo creo que ese es el tipo de leyes que requerimos y no tanto una ley donde se regulen demasiadas cosas que probablemente no hacen falta. Dejemos a las propias instituciones que crean qué es lo que van a tener ahí. Yo creo que por resumir, creo que es bueno cambiar las leyes. Ahora,
no podemos decir que esto inmediatamente conlleve que todos los problemas, no solo que todos los problemas se van a arreglar, ni siquiera que no se van a generar problemas nuevos, porque parte de la dinámica de la ciencia es que aparecen problemas que antes no teníamos. Es decir, la ley de la ciencia original no hablaba de la ética en la investigación, ni hablaba de todos estos aspectos que son ahora tremendamente evidentes. Claro que hay que regular algo sobre eso. Y probablemente lo que hemos regulado hoy, dentro de 5 años, probablemente no nos valga y haya que hacer cosas nuevas. Por eso hablo de leyes más cortas, más flexibles, que permitan adaptarse a los tiempos más fácilmente. Muchas gracias, Emma. Bueno, nosotras cuando hemos dicho y hemos propuesto nuevas leyes, entre otras cosas es porque en esa reunión, la pena es que no hay ninguno de los miembros que estuvo en esa reunión que se celebró, como os he dicho antes, en el CSIC. Al final, la conclusión que se llevó, lo que no sé si es posible, ese documento que lo tengáis disponible vosotros y sea abierto, ¿no?, a todas. Pero al final la conclusión que se llegó, que en vez de estar parcheando y poniendo excepciones puntuales a determinadas leyes, porque ya son varias, que lo mejor sería pues hacer una nueva ley de la ciencia que solucionara estos problemas que te tienes con estas leyes que son de carácter transversal. También estoy muy de acuerdo o en la línea de los dos compañeros y efectivamente, bueno, pues se necesita que esas leyes también tengan una cierta flexibilidad, porque es verdad que la ciencia es un mundo cambiante, es dinámico y cada muy poco tiempo salen nuevos elementos que hay que cuestionarse y plantearse, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto, bueno, pues nosotros llevamos esa propuesta porque era la propuesta a la que se había llegado en consenso con, bueno, pues con determinados directores de instituciones de distintos modelos organizativos. O sea, bueno, pues como representantes en Cataluña, en Euskadi, en Madrid. Entonces, en base a eso, hicimos esa propuesta. ¿Que se puede seguir parcheando las leyes? Pues se puede seguir, mejor parchear que no hacer nada. Eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, si no se puede hacer una nueva ley de la ciencia, una nueva ley de universidades, pues parchemos, porque lo que hay que hacer es solucionar los problemas que tenemos. Muchas gracias. Por favor. Creo que todos somos conscientes de las necesidades que tenemos a largo plazo, ¿no? Pactos, leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me preocupa el tiempo y la secuencia de las cosas, ¿no? Me gustaría que nos aclararan si el hacer un pacto de Estado va a llevar un tiempo indeterminado para que luego se pongan las leyes encima de la mesa y para que luego se pongan los instrumentos de las leyes, lo cual nos llevaría a una situación completamente insostenible, ¿no? Ahora mismo tenemos unos problemas que son tan urgentes que si no se resuelven, creo que todos coincidimos en que lo sentimos mucho, pero dentro de poco España no tendrá ciencia, ¿no? Entonces, ¿podrían ustedes aclarar cómo pueden, de alguna forma, coaligar estas secuencias de cosas para que no nos hundamos más de lo que ya nos hemos hundido, ¿no? Muchas gracias. Empezamos, Emma, por ti, si te parece bien. Sí. Bueno, en cuanto a los tiempos, por un lado, tenemos, en cuanto es muy importante, por un lado, la inversión, tanto la pública como el estímulo de la inversión privada, y llegar a ese 2%, pero a fin de legislatura. En esa parte, ya lo expliqué anteriormente, si quieres luego personalmente lo hago, pero hasta fin de legislatura sería imposible. Los otros problemas que estamos hablando, por ejemplo, en cuanto a la ley de contratos, se solucionaron varios con el Real Decreto de medidas urgentes, pero todavía seguimos teniendo problemas en cuanto a los contratos de bienes y servicios, en cuanto a los viajes, pues que tienes una agencia de viaje determinada porque es la que oficialmente está regulada.
y encuentras precios mucho más económicos para tu propio viaje si tienes que ir a un congreso, ¿no? Eso, todos aquí, todos los presentes, yo creo que lo hemos vivido, ¿no? Entonces, hay determinadas medidas que a lo mejor eso, con hacer pequeñas excepciones podría mejorar y evidentemente podría ser tanto hacer esa excepción puntual vía Real Decreto, si no podemos esperar. Entonces, eso es algo que se tendría que plantear, o sea, ya no sé si dentro de un gobierno o un gobierno de coalición o qué tipo bueno, pues porque evidentemente no sé qué gobierno va a haber, entonces no te puedo decir si puede ser por Real Decreto o llegar y que se presente y se apruebe por todos los partidos políticos determinadas medidas. Tenemos varios problemas. El otro que había comentado también en cuanto a la discrecionalidad, en cuanto al IVA, si es investigación pues aplicada, investigación básica, si podría ser algún tipo de exención más para la investigación básica o el 100% de la exención, que es otro de los problemas. Efectivamente, si yo, en lo personal, si fuera por mí, lo haría mañana, así de claro. En el ámbito político ya no puedo, para mí el plazo sería mañana, pero yo no puedo hacer otra cosa más que impulsar, ser muy insistente, y lo soy, dentro de mi partido político os lo puedo asegurar, que soy muy insistente, pero llegar a más, necesitamos consenso, necesitamos apoyo del resto de partidos políticos, pero de verdad que si fuera por mí, mañana. Muy bien, Juan José. Yo agradezco la pregunta, pero la verdad es que no le pidas a tres humildes científicos que hagamos la adivinos y que sepamos qué va a salir en las elecciones del día 10, qué mayorías va a haber, si se van a poner de acuerdo, cómo de rápidos. Bueno, pues podemos intentarlo, pero la posibilidad de que nos equivoquemos creo que es bastante alta. Además, a mí me encantan estas reuniones y me encanta todo esto, pero en el fondo estamos hablando de convencer a los convencidos. Es decir, vosotros estáis convencidos, nosotros estamos convencidos, pero hay más mundo, hay más gente en el mundo que iba a decir, que opina de otra forma. Muchas veces desconoce muchas cosas y creo que es una labor de todos y a lo mejor nos toca más a los que estamos aquí que a los de allí, esto también es cierto, pero no os libréis de la parte que os toca, de trabajar en convencer, en que la gente conozca todas estas cosas y demás, ¿no? Yo lo único que sí que puedo decir ante esto es que creo que hay una serie de cosas que se pueden hacer, no van en secuencia, que se pueden hacer concurrentemente y que por tanto pueden acelerar. Que se negocien unos presupuestos y que los presupuestos sean más generosos con la ciencia es algo que se puede hacer en paralelo con que, en cuanto haya un gobierno con capacidad legislativa, desarrolle el Real Decreto y ponga más medidas para simplificar procedimientos, que eso es algo que se puede hacer relativamente rápido, pero también te digo que mi experiencia es que sacar adelante un decreto son casi 6 meses por los tiempos que tiene la Administración y eso con enorme voluntad. En paralelo se puede trabajar en el pacto y casi a la vez, aunque evidentemente sí que hay una cierta secuencia, hacer los cambios legislativos necesarios. El problema es que no se pone punto cero a todo esto. Lo siento, yo no sé. Muy bien, Noelia, por favor. Bueno, pues yo creo que esto es la primera vez en la historia que estamos los tres con un discurso bastante parecido y es cierto que nosotros, pues como científicos, pues estamos ya convencidos. Es verdad que, como ha dicho el compañero señor Moreno, es muy complejo cuando se habla, no se habla únicamente de ciencia y entran ya problemas de tipo ideológico y se hace muy complejo a la hora de negociar. Lo bueno es que yo creo que todos o casi todos los partidos políticos tenemos ese convencimiento propio. Entonces, respondiendo a su pregunta, las medidas tienen que ir en paralelo. Yo pondría tres líneas y una sería pues
parchear lo que ya hay para solucionar los problemas inminentes. La ciencia es una rueda que está en marcha y que necesitamos aligerarla, mayor inversión, pero también, sobre todo, mayor flexibilidad, reducir la burocratización, pues con el Real Decreto del Gobierno, que también iba muy en línea con la proposición de ley que hicimos nosotros, esto parece que va a ir al menos poniéndose en línea, aunque hace falta mucho más. Por otro lado, en paralelo, claro, porque esto es una cosa que va a llevar tiempo, somos muchos y para poner a mucha gente tan diferente de acuerdo es bastante complejo, pero a la vez un pacto es completamente fundamental porque, bueno, ahora estamos todos muy preocupados con las elecciones, qué va a ser, qué no va a ser, pero es que dentro de 4 años será otra cosa, o dentro de 3 años, o dentro de 2, o dentro de 8. Incluso no sabremos qué tipo de partidos políticos habrá. Igual habrá partidos nuevos, no sabemos. Entonces, necesitamos al menos tener una semilla que perdure y que sea más duradera. Pero finalmente, y yo creo que aquí es responsabilidad de todos, es muy importante también visibilizar la ciencia, para que tenga mayor poder de convocatoria, para que la sociedad en general sea consciente de que la ciencia no es algo que los países ricos hacen porque son muy filantrópicos, y no, la ciencia es lo que hace que un país sea rico. Pero eso, desgraciadamente, hay mucho desconocimiento a nivel general. Y pues no nos engañemos que la ciencia le importa a muy poca gente, desgraciadamente. Entonces yo creo que esto es algo que realmente necesitamos trabajar todos, nosotros los políticos, como gente que necesita tirar del carro y que eso se ponga en la palestra, pero también de la comunidad científica y de las asociaciones científicas y de todo en general. Entonces yo creo que necesitamos trabajar en paralelo en todas estas 3 líneas. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Por favor. Una intervención muy corta. Me preocupa mucho el percibir una sensación que está en las últimas intervenciones, y es que ustedes son representantes que después a ustedes les cuesta mucho convencer a sus partidos. Caramba, eso es un problema muy grave. Es un problema muy grave porque realmente si los partidos políticos no están convencidos de que la ciencia es absolutamente básica para el futuro de este país, entonces no sé qué estamos haciendo aquí, de verdad. O sea que, y valoro muchísimo sus aportaciones, pero creo que el problema está en la base. Es cierto que los políticos son representantes de la sociedad, y la sociedad realmente no tiene una valoración así excesiva sobre el alcance, no sobre la ciencia, sino sobre el alcance de la ciencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente la concienciación, la visibilidad y todo eso es necesaria, pero también es necesaria dentro de los partidos políticos, de que se lo tomen en serio, de que realmente tengan en cuenta que la ciencia es la política científica, mejor dicho, tiene que ser una política que estructure y dé base y apoyo al resto de las políticas públicas, tanto económicas como sociales. Y después, otro asunto que me parece a mí que se ha quedado totalmente al margen, y es para tomar decisiones, para hacer un pacto de Estado, para hacer una ley, hay que tener información. Y en este momento el sistema de ciencia no tiene información, no tiene más información que la que comentó hace ya en su tiempo Juan José Moreno del sistema icono de la FECIT. Esto no es información suficiente para tomar decisiones. Y para tomar decisiones y para empezar a diseñar una ley. Yo las leyes es que realmente me parece que son un mantra que lo único que hacen es poner una cortina de humo para no resolver los problemas que ya se pueden resolver, sin decretos y sin nada. O sea, simplemente con la voluntad y con el sentido común de que la ciencia es una inversión, no es un lujo, que se puede dejar
de financiar y no financiar sin consecuencias para el futuro del país. Muchísimas gracias. Noelia, por favor. Bueno, pues respecto al primer comentario que ha hecho, yo, en nombre de Ciudadanos, le digo rotundamente que no es así. Es decir, que el partido al que yo represento no es que a mí me cueste convencerlos, porque realmente, y ahora sí que le voy a contar mi caso particular un poco. No, pero para que vea cómo, digamos, cómo la preocupación al final se tornó en una forma práctica. O sea, yo soy afiliada del partido de hace varios años, afiliada no militante. Yo estaba lo mío, mis investigaciones en el extranjero, y mi partido me llamó, siendo afiliada, sin haber militado jamás y sin haber ido nunca a ningún acto, y me llamó y me dijo: nuestra prioridad fundamental es la ciencia. Lógicamente estamos en contacto con gente de la sociedad científica, pero queremos que haya alguien dentro que nos dé su visión y que también nos ayude a mejorar, porque el desconocimiento, desde el desconocimiento, bueno, ¿no es suficiente? Pues yo creo que es un gran paso. Sí, pero no es suficiente. Es necesario, pero no suficiente. Pero es un gran paso, porque a la hora de hacer cualquier ley, si no se conocen las particularidades de la ciencia, aun cuando estés en constante contacto con, pues, asociaciones científicas, creo que también es importante que dentro de los diferentes partidos, como estamos aquí representados, haya gente que se dedique a ello. Y en mi caso no fui yo la que se interesó, que por supuesto que estaba interesada porque me parece la mejor forma para cambiar las cosas, pero fue mi propio partido el que estuvo interesado en que la ciencia esté dentro del partido. Entonces, con respecto a su comentario que los partidos no se interesan, bueno, quiero decir, hay muchos espectros que tocar los partidos, entonces la ciencia es uno de ellos. Y es la base, pero necesitamos estar dentro, y en mi caso, pues mi partido me buscó como afiliada científica para aportar también desde el Parlamento Autonómico en este caso. José. ¿Quién va a sentirse atraído por la política haciendo una cosa tan bonita como hacemos todos nosotros, ¿no? Somos absolutamente adictos a la ciencia, entonces cualquier otra cosa que hagamos será porque en un momento dado de nuestra vida decidimos hacer algo con una coordenada diferente, pero somos apasionados, no, además lo que cambiamos no puede ser más bonito, hacemos una cosa tan preciosa, ¿no? Yo veo absoluto convencimiento. Lo vi en su momento, lo vi con el presidente Zapatero, que era una persona absolutamente convencida de las necesidades de la ciencia para el país, y lo veo también ahora. Pero también he de decir, y mi escasa experiencia en estos 4 años en el Parlamento Regional, en la Asamblea de Madrid, es que también hay muchísimos otros problemas en las sociedades. Hay muchísimos problemas en la educación, hay muchísimos problemas en la sanidad, hay muchísimos problemas que evidentemente pueden recibir ayuda de la ciencia, pero que necesitan soluciones inmediatas y que a lo mejor la ciencia se las va a dar dentro de unos años, con lo cual hay que hacer las dos cosas en paralelo. Esto también hay que ser conscientes, y hay que ser conscientes de lo que pasa en nuestra sociedad con la cantidad de gente, los índices de pobreza que, por ejemplo, hay en Madrid, los problemas de la gente que tiene algún tipo de discapacidad, la inclusión necesaria. Hay miles de problemas que también tienen que ocupar a los políticos en hacer una serie de cosas, y yo comprendo que en un momento dado, cuando asignas prioridades, pues una prioridad de 2 parece que es una deshonra, pero es que hay algo que tiene la prioridad 1 en todo esto, ¿no? Hay una cosa que tenemos segura con respecto a lo que se veía antes, ¿no? No sé qué coalición habrá en el gobierno, pero como se dice el chiste fácil, sí que va a ser siempre un gobierno en coalición con el Ministerio de Hacienda. Esto es una de las cosas que se dice siempre, y es así porque, digamos, hay alguien responsable de decir, es que esto es lo que hay y estas las posibilidades de distribuirlo, y yo sí que he asistido a ver cómo todos los ministros y todos los secretarios de Estado, cada vez que se hacía un presupuesto, iban al ministro o ministra de Hacienda a jurarle y perjurarle que lo suyo era lo más importante. Palabrita del Niño Jesús, sin lo mío no hay nada más, este país no persiste. Y además es que estoy convencido que todos tenían razón, en el sentido que todos hablaban de aspectos importantísimos: la cultura, la sanidad, la educación, el transporte.
y la ciencia son muy importantes. Y en ese sentido, pues hay que comprender que hay otras cuestiones. Ahora, si me preguntas por convencimiento, yo veo un absoluto convencimiento. Y como ingeniero, ¿qué te voy a decir con respecto a los datos? Es desesperante realmente. O sea, se ha parado completamente la producción de datos. Tenemos unos datos que hace 10 años nos sorprendieron a todos, que bien, empezamos a tener cosas, pero esto no ha evolucionado nada de nada y con estos datos no podemos seguir, no se puede hacer muy poca planificación con ellos. Yo también soy muy consciente, todo el sistema integrado de información universitaria, es que lo que da ahora, por ejemplo, da menos de lo que dejamos cuando nos fuimos del ministerio. O sea, no ha habido cero avances, no hay nada más nuevo. Esto es una cosa que hay que retomar y esto es algo que la gente tiene que estar convencida de que sin información de las políticas públicas en indicadores no se puede hacer absolutamente nada, no se puede hacer ninguna política. Y yo estoy demasiado harto de oír a mucha gente decir, yo opino. Bueno, tú opina cuando tengas un montón de información sobre la que tienes esa opinión. Si no, esta opinión es completamente gratuita. Y en temas de ciencia, investigación, universidades, nos falta información. Esto no hay la menor duda al respecto. Emma. Bueno, la verdad es que coincido casi al 90 y tantos % de lo que ha dicho el compañero, ¿no? Yo empecé la primera pregunta diciendo que para nosotras la I+D+I es una cuestión de Estado y efectivamente así es. Además, pero el problema que se da dentro de Unidas Podemos es que es un grupo confederal con muchas sensibilidades y también, como ha dicho también el compañero, existe una precariedad en distintos ámbitos, con lo que muchas veces parece que hay que solucionar de una manera inmediata pues tanto la exclusión social y toda la precariedad en todos los ámbitos, educación, sanidad. Y no es que la ciencia quede olvidada, no, porque para dentro de, por ejemplo, dentro de Podemos, dentro del partido, es muy importante. Se considera efectivamente como motor de cambio económico y social. Lo tenemos muy claro, tenemos toda la voluntad para cambiar. Queremos, invertir al máximo y que se lleve todas las medidas que puedan, que son necesarias, pero el problema está en que a veces, no somos los únicos que estamos en una situación muy precaria, sino que hay incluso otros sectores que todavía están más precarios que este. Sí que, como he dicho, consideramos que es motor de cambio económico y social. Ahora bien, muchas veces es difícil de transmitir cuando necesitas soluciones inmediatas a determinados problemas, que la ciencia o las políticas científicas, que además, sobre todo, en cuestión de investigación, los resultados se pueden ver a largo plazo, es complicado en estos casos. Pero sí que efectivamente es para nosotros prioritario. En cuanto a lo que precisamente lo que has dicho de que no tenemos información, totalmente de acuerdo. Antes lo he comentado, los indicadores también lo ha dicho el compañero, y nosotros queríamos un portal de transparencia y un observatorio que además pudiera recabar todos los resultados, porque ahora mismo los indicadores podrías tener datos que incluso no son realmente concluyentes, ¿no? en algunos casos. Por tanto, efectivamente, es uno de los aspectos que hay que mejorar en cuanto a los indicadores. Muchísimas gracias. Yo creo que voy a dar por finalizado aquí esta fase, pero no el turno de preguntas, que seguirá ahora moderado por el doctor Fernando Carballo. Muchísimas gracias a los tres por vuestra participación. Para mí ha sido un lujo compartir esta mesa con vosotros y la facilidad de moderar esto ha sido total, ¿no? O sea que podía no haber estado. Gracias.